gracias a todos los organizadores del Foro Nacional Ambiental. Pues, primero un agradecimiento enorme porque que realmente hacer una reflexión sobre estos institutos hacía falta. Y realmente creo que inclusive toca profundizar más ese análisis y de alguna manera hacer de este un ejercicio periódico y permanente de inclusive de control y seguimiento y de orientación. Yo tengo que agradecerle al doctor Leiva por sus palabras, pero adicionalmente agradecerle que usted fue el que generó este instituto y la verdad tengo un profundo reconocimiento de aprecio y de cariño por toda su labor histórica dentro de este tema. Sin embargo, siento que este foro pues también resulta ser muy importante para el fortalecimiento de los institutos. Y esa palabra del fortalecimiento era la que me hubiese gustado que el trino que acaba de colocar el Foro Nacional Ambiental señalara. Si no se fortalece el IDEAM, ¿sí?, perdemos todos y resulta que el trino salió, si no recuperamos al IDEAM, eso nos deja en una situación prácticamente como si estuviéramos en el peor de los mundos y yo creo que tampoco se trata de eso. Y ahí difiere un poquito de aquella compañera o compañero que colocó rescatar significa como si estuviéramos en una situación que tampoco comparto. Entonces, en esto, en una amigable llamada de atención, me gustaría de alguna manera que las palabras se comportaran de tal manera que todos lográramos crecer, y de eso se trata. Y creo que la participación de nosotros en este evento resulta ser muy importante para los sueños que tenemos. Entonces, yo quisiera agradecerle a todos, al doctor Manuel Rodríguez, que tuvo la gentileza de llamarnos, invitarnos a este proceso y hacer varias reflexiones del documento y de los planteamientos que ustedes esta mañana esbozaron. Uno, creo que el hecho mismo de que definamos una agenda común da cuenta necesariamente de que definitivamente el sistema hay que repensar qué pieza no está caminando bien. Y en este caso, pues yo creo que sumado al proceso de que funcionáramos como sistema entre el ministerio, los institutos, las corporaciones, realmente a veces se sorprende uno de cómo es posible que el sistema todavía esté tan sólido y muchas veces nosotros nos encarguemos de decir es que esto no funciona y resulta que el sistema lleva 20 años y ahí estamos y estamos produciendo y nos aferramos al sueño de los que visionaron este sistema. Y yo creo que tampoco soy tan pesimista, yo creo que hemos hecho una labor increíble de sostener inclusive la estructura misma de este sistema, pero yo creo que el hecho de tratar de definir agendas trasciende mucho también por la visión de cada uno de los investigadores. Muchas veces los investigadores obvian este tipo de situaciones a fin de seguir intentando publicar con ese grado claro de conocimiento, pero un alto profundo individualismo también, obedeciendo obviamente la ciencia pues de que yo soy el autor, y esto de alguna manera dificulta también que crezcamos, porque mucho de lo que se escribe en el país se produce en otros institutos, inclusive se produce en varias instituciones, y yo creo que allí también debemos ser un poco más, digo yo, solidarios o de alguna manera generosos en el poder construir en equipo, como lo señalábamos o lo señalaban esta mañana. Yo creo que el sistema debería ser menos autocrítico y más constructivo, y jalarnos unos con otros y de verdad generar la posibilidad de crecer. Ese trabajo en equipo pues muchas veces termina dando cuenta a través de un decreto, y todos los decretos siempre terminan señalando, coordinarán con, todos los institutos se coordinarán de tal manera, y todos terminamos sujetos a la coordinación vía un control de auditoría de la Contraloría General de la Nación. Todos terminamos, oiga, sí, venga, tenemos que sentarnos a trabajar porque la auditoría señaló que había que hacerlo. Y yo creo que muchas veces eso terminamos dejándoselo a las auditorías y a un poco de gente externa, y nos olvidamos de que en efecto la ciencia se construye en equipo. Y yo creo que esa es una primera reflexión, dando cuenta precisamente del análisis que hacía el doctor Leiva. Hay otro tema que me parece muy importante señalar, que es el tema de los documentos y la información que señalaba el investigador esta mañana. Muchas veces uno se sorprende que hay documentos escritos de hace muchos años que desafortunadamente de pronto en un mea culpa dentro del mismo sistema no hemos sido capaces de insertar en las definiciones de política pública en muchos de los sectores. El IDEAM en particular creo que es un instituto que fue diseñado como un instituto diferente, y creo yo que es diferente en el buen sentido de la palabra por una razón, porque termina siendo el eje vertebral de casi todos los procesos de desarrollo del país.
si uno revisara la agenda de agricultura, y desafortunadamente uno cuando la revisa muchas veces es ausente de unos elementos de juicio profundos del conocimiento de la meteorología, de la hidrología, de la planificación del territorio, el ordenamiento del mismo. Hay una cantidad de discusiones, como hablaba el doctor Fajardo esta mañana, que lo sorprenden a uno todavía, de que en la actualidad esta agenda que está trabajando, por ejemplo, el doctor Ocampo, en una mesa especializada allí, redefiniendo toda la política del campo en el país, nosotros como IDEAN no nos hemos sentado la primera vez con esos expertos. Y yo quiero llamar la atención, no estoy haciendo un reclamo, estoy diciendo, ojalá nos invitaran, ¿sí? Y nos dejaran hablar, y nos dijeran, hombre, venga, nos sentamos y les decimos lo que nosotros sabemos del sector ambiental del país. Y esta gran mesa que constituyó el gobierno, por ejemplo, que está el doctor Ocampo definiendo esta nueva visión del campo colombiano, qué bueno que nos permitieran sentarnos a discutir con estos grandes expertos y la visión fuera un poquito más integral y pudiéramos de verdad empezar a insertar el conocimiento del sector ambiental en esa clara visión de desarrollo que no puede seguir siendo fraccionada, sino tiene que ser una visión de desarrollo que concite la visión, por supuesto, integral de quienes formamos parte del sistema, obviamente, productivo del país. Nosotros no podemos seguir viendo que los sectores se desarrollen a espaldas de la verdadera oferta ambiental que tenemos en Colombia. Y allí es donde yo creo que resultan los problemas más profundos del país, en donde nos desconozcamos unos con otros efectivamente y pensemos que el desarrollo se hace desde la perspectiva solamente de la que yo quiero ver y no de la que yo realmente a la que igual me pueda integrar. Entonces allí hay un tema que me parece muy importante señalar. Entonces estos documentos a veces, como el Estudio Nacional del Agua, como las comunicaciones de cambio climático, que se han hecho con unos esfuerzos enormes, es más, con recursos de cooperación internacional inmensos y con unos esfuerzos de institutos de todo el país, a veces terminan siendo desatendidos y para sorpresa de muchos, la OCDE cuando hizo la valoración ambiental del país, muchos de los documentos, soportes de ese diagnóstico terminaron siendo los documentos del SINA, los documentos del IDEAM, los documentos del Humboldt. Y entonces, cuando uno recibe esos documentos, por lo menos la única satisfacción que le queda a uno como instituto es, wow, por lo menos estos expertos mundiales se dieron cuenta que en Colombia tenemos científicos, que en Colombia tenemos institutos fuertes, poderosos, capaces de decir lo que pasa y analizar la situación. Entonces, ese reconocimiento, si se hace por fuera, desafortunadamente a veces sectores productivos no reconocen esa capacidad con el argumento de alguna manera de que la escala en la que se produce no me sirve, y aquí yo creo que también tenemos una discusión bastante profunda porque hemos decidido que todo se define a través de la escala cartográfica y no a una visión mucho más ecosistémica, mucho más global, mucho más que permita construir una mejor condición. Y hay otro tema que quisiera yo tocar, es el hecho mismo que nos definieron una agenda a punta de decreto como algo que se denominó, Brigitte, creo que el PENIA, el PICIA, y una cantidad de elementos que nos pusieron a definir una agenda en donde todos teníamos que construir que íbamos a investigar los siguientes 4 años y obviamente a desarrollar la investigación necesaria en el plan de desarrollo para orientar obviamente la labor de los institutos y pudiéramos de alguna manera tener comando y control desde el ministerio en su momento quien tomó esa decisión para orientar la investigación de los institutos y que ellos no se salieran del redil. Entonces yo creo que esa visión también llegó a enredar demasiado el ejercicio en donde a hoy si no está en el marco del PENIA o del PICIA, entonces tampoco podemos producir investigación y desde luego discutir estos instrumentos de planeación, pero han resultado ser todo un problema que yo creo que eso también tendría que pensar en revisarse si fuera posible en función del nuevo plan de desarrollo para ver cómo le damos una orientación más importante a esto. Hay otro tema que me parece relevante que es el tema de los recursos. Nos hemos puesto y dentro del sistema a competir por recursos y yo rescato la labor y el permanente trabajo de las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, son muy importantes y hay ONGs valiosísimas y acciones muy importantes, pero cuando uno revisa de alguna manera nos han puesto y nos hemos puesto a competir por los recursos y tal vez cuando uno revisa productos de organizaciones muy importantes resultan ser, como lo que hablaba el doctor Leiva esta mañana, redundantes en la información, pero a la final somos los institutos los que proveemos la información para que ellas organizaciones vuelvan y escriban un argumento de la misma razón con una visión y una perspectiva diferente. Yo ahí realmente siento que institutos como el nuestro, con 14.000 millones de pesos de inversión,
al año, pues desafortunadamente nos toca salir a conseguir los otros 6.000 que tenemos apropiados en presupuesto, a competir, a ver cómo y de qué manera llenamos esos recursos a punta de convenios y a punta de proyectos, a fin de que podamos tener una agenda común. Yo creo que allí tenemos también que discutir, porque el sistema en ese sentido, pues obviamente hace inviable el rol de nosotros dentro del sistema. Hay unos retos, yo no quisiera obviamente quedarme sin señalar que hay unos retos muy importantes que tenemos que discutir en el país, y por supuesto es el tema del ordenamiento territorial. Yo creo que allí es donde debemos hacer un esfuerzo de verdad importante y rescatar una vez más la posición del doctor Fajardo cuando señala que las dos agendas de la producción y el desarrollo se tienen que sentar a conversar definitivamente. Ojalá a través del Foro Nacional Ambiental pudiéramos tener un panel o una discusión, hago esa invitación, Elsa María, a ver si podemos llegar, Elsa Marina, poder llegar a discutir con los expertos del Matilde, perdón, esa Matilde, pues usted me enreda la cabeza. Entonces, llegar a discutir con ellos la agenda del desarrollo agrícola del país. La verdad vale la pena, yo creo que esa es una conclusión de este evento, que deberíamos muy rápidamente acceder a ese gremio, o por lo menos ese esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Agricultura allí. Y adicionalmente termino por decir que desde luego el tema me señalaba el doctor Manuel Rodríguez, hace poco nos encontramos, vamos a en esta semana lanzar la nueva tasa de deforestación del país. Es un esfuerzo gigantesco, un esfuerzo enorme que viene hace muchos años, y que por primera vez en la historia del país va a tener una tasa de deforestación anualizada. Creo que es un esfuerzo muy importante, muy significativo, que logra de alguna manera dar cuenta de cómo podemos como instituto avanzar en la entrega de una mejor y más rápida información. Y adicionalmente decirles que vamos a partir de la próxima semana a definir con el Consejo Directivo del IDEAM cómo y de qué manera va a ser el procedimiento de deliberar la información del instituto, tal y como hoy se ha hablado como una de las estrategias importantes para poder empezar a trabajar sobre valor agregado y no sobre el dato básico y frío, y eso lo vamos a empezar a trabajar ya a partir de la semana entrante. Yo quiero agradecerles finalmente un tema que quisiera dejar aquí, que es que todos somos conscientes de lo fuerte que es el Sistema Nacional Ambiental y de qué manera fue diseñado, pero lo que no podemos seguir es trabajando dándonos la espalda. Yo creo que la única opción que tenemos como sistema y como institutos es construir una agenda que nos permita fortalecer la labor y el papel de un Ministerio de Ambiente que a hoy necesita más que cualquier momento un fortalecimiento, por supuesto, un acompañamiento y una guía permanente de los institutos que hoy estamos aquí, a fin de que ese ministerio tenga la capacidad de poder insertar esta ciencia, este conocimiento y la definición de políticas de desarrollo en el país. Y yo creo que es el momento también, no de darle la espalda a un ministerio, sino fortalecer ese ministerio y encargarnos de rodear ese proceso de tal manera que podamos de alguna manera generar mejores posibilidades de vida a los colombianos. Muchas gracias.